Buenas tardes, hermanos, me da mucha alegría el estar frente a usted en esta mañana. Yo le ruego que abramos nuestra Biblia en el Salmo 119, versículos del 97 al versículo 104. Salmo 119, versículos del 97 al versículo 104. Ya lo hemos leído, no lo vamos a leer todo otra vez, pero hermano, quiero antes de orar decirle que este Salmo habla totalmente de la palabra de Dios. En sus 176 versículos, el salmista va a expresar las consecuencias de vivir en la palabra de Dios. Y yo le ruego que antes de iniciar este sermón, oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque podemos el día de hoy conectarnos para alabar tu nombre, pero también para escuchar y meditar tu palabra. Yo te pido, Padre, que en este día tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, nos desafíe, nos confronte, nos anime según lo necesitemos, Padre. Y que el día de hoy, Señor, podamos aprender a amar tu palabra, meditar en ella, Señor, y amarte sobre todo a ti, Señor. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, el Salmo 176, vuelvo a decir, nos habla de las consecuencias de vivir en la palabra de Dios. Nos habla de las consecuencias de vivir en la palabra de Dios, y este salmo, como el resto de los salmos, es una alabanza. Es una alabanza llena de emociones y por eso nuestra fácil identificación con los salmos. Porque hay salmos de gozo, hay salmos de tristeza, hay salmos de ira, hay salmos de gran alegría. Y en este salmo la emoción que impera es el amor. Hermano, el corazón del salmista en este capítulo del Salmo 119, el corazón del salmista está rebosando de gratitud, está rebosando de alabanza por la palabra de Dios. Y el salmista está expresando por un lado el amor que le tiene a la ley de Dios, a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos. Se ve y se reconoce a sí mismo como alguien bendecido por guardarla, por obedecerla, por meditarla. Pero por otro lado reconoce que debe tener una actitud de dependencia, una actitud de sumisión. Porque su principal deseo en muchos de los textos que podemos leer en este salmo es de seguir siendo enseñado, es de seguir siendo guiado por la palabra de Dios. Entonces, hermano, este salmo se le atribuye su escritura a Esdras. ¿Quién era Esdras, hermano? Esdras fue uno de los escribas y sacerdotes que Dios utilizó después del cautiverio babilónico. Recuerde que el reino de Judá y el reino del norte y el reino de Israel fueron conquistados por los asirios, por los babilónicos respectivamente. Y después de 70 años regresa el pueblo de Judá, regresa el pueblo de Israel. Y Esdras es usado por Dios para restaurar el culto a Dios. Imaginen la magnitud de la tarea que él tenía. 70 años, hermano, pasaron en Babilonia. 60 años pasaron siendo extranjeros en una tierra lejana, en una tierra ajena a ellos, totalmente diferente a ellos. Y Esdras tenía esta tarea, fue usado por Dios para restaurar el culto a Dios y leyó durante 7 días la ley al pueblo. Y vemos cómo todos los que estaban reunidos para escucharla se conmueven, se arrepienten y hacen voto para Dios. Ser una persona entregada a Dios y su amor por la palabra era notable. Hermano, la vida de Esdras se puede definir como una vida de devoción a Dios. Lo que Esdras expresa en este Salmo 119, realmente él lo vivía. Y en esta estrofa del Salmo 119 que acabamos de leer, Esdras está expresándole a Dios el amor que le tiene a la palabra de Dios. En esta estrofa, el salmista no va a pedirle nada a Dios. En esta estrofa, el salmista deja de pedir, no hay deseo alguno, simplemente hay alabanza. Es Esdras quien al amar la palabra de Dios vive las consecuencias de vivir en la palabra. Vive las consecuencias de tener entendimiento y sabiduría. Hermano, la consecuencia que nos pone Esdras en esta estrofa, es decir, del versículo 97 al versículo 104, la consecuencia que nos marca Esdras, que nos enseña Esdras de vivir en la palabra de Dios, es que la palabra de Dios da entendimiento y sabiduría. Esdras fue una persona que verdaderamente vivió con entendimiento y con sabiduría. Y hermanos, en nuestros días es
importante que vivamos con entendimiento y con sabiduría. Es una necesidad de primer nivel. Y en nuestra búsqueda de estos, hermanos, a veces podemos caer en el error de querer buscarlos en otros lados, en otras personas, en cosas que no dan entendimiento, que no dan sabiduría, como da la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos su palabra a nuestro alcance para adquirir el verdadero entendimiento, para adquirir la verdadera sabiduría para vivir. Y lejos de la palabra de Dios, hermano, no podemos adquirirla. Entonces, esta estrofa del Salmo 119 nos enseña que cuando amamos la palabra de Dios, meditando en ella siempre, tenemos entendimiento y sabiduría para vivir. Amemos su palabra, hermano. Y el entendimiento y la sabiduría en cada uno de estos versículos que conforman la estrofa se nos muestran de maneras distintas. Toda esta estrofa gira en torno a la consecuencia de tener entendimiento y sabiduría. Óigalo bien. Pero en cada versículo se nos muestra de maneras distintas ese entendimiento y esa sabiduría que da Dios por medio de su palabra. Vea bien el versículo 97. Vamos a ir versículo por versículo. Vea que en el versículo 97 el entendimiento y la sabiduría se muestra como el resultado de amar la palabra de Dios. Vea cómo inicia esta estrofa del Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La forma en que expresa su amor a la palabra es de una manera tan sencilla pero tan profunda. Vea eso, hermano. La forma en que expresa el salmista su amor a la palabra de Dios es una manera tan sencilla de hacerlo, pero tan profunda. Porque dice el versículo, oh, cuánto amo yo tu ley. El salmista es sencillo. Mire, el salmista no busca una expresión rebuscada, no busca adornarse, no cae en expresar cosas de más o innecesarias. Él está con esta expresión reconociéndose a sí mismo como una persona enamorada, una persona que con gran pasión ama la palabra de Dios. Este oh es lo que nos deja ver la sencillez y la profundidad de su amor por la palabra. Porque vea, este oh es como si estuviera diciendo, oh, cuánto te amo. Oh, eres la persona más bella del mundo. Ah, cuánto desearía estar contigo. Ah, cuánto admiro tu belleza. Eso está diciendo el salmista con esto. Oh, cuánto amo yo tu ley. No buscó expresiones rebuscadas. No dijo, la palabra de Dios es tan bella, es tan hermosa. Me hace... No. Él muestra su amor. Él expresa su amor diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley. Hermano, aquí requiero y le invito a que reflexione. ¿Cómo es estar enamorado? Yo espero que usted sí se haya enamorado. Si está casado, espero que el enamoramiento, el amor vaya en aumento. Pero ¿a poco no, cuando estamos enamorados, no dejamos de pensar en la persona amada? No dejamos de verle belleza, no dejamos de admirarla. Nos encontramos en cercanía con esa persona tan querida, tan amada por nosotros. No nos queremos despegar de ella. Es una increíble experiencia, hermano. De verdad, si usted se ha enamorado o está enamorado en estos días, podrá identificarse conmigo. Cuando estamos enamorados, admiramos, vemos belleza por todos lados en esa persona. Aunque otros digan, no tiene nada de bonita, no tiene nada de bonito ese hombre, esa mujer, para ti no te conviene. Pero como tú estás enamorado, como uno está enamorado, ve simplemente belleza, ve todo perfecto, ve todo con ojos de amor. El salmista estaba enamorado en este momento de la palabra de Dios. El salmista admira, el salmista por donde sea puede ver la belleza de la palabra de Dios, puede ver hermosura en ella. Y mire cómo continúa, porque dice ahora, amo yo tu ley. El salmista habla en tiempo presente. Él no dice, oh, cuánto amaba yo tu ley, oh, cuánto yo amaré tu ley. No, él dice y se sitúa en tiempo presente. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y se refiere a sí mismo, no se refiere a otros. No dice, oh, cuántos amaban, oh, cuántos amarán tu ley, oh, cuántos aman tu palabra. No, él se sitúa a sí mismo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Por eso le digo que esta expresión de amor es tan sencilla pero tan profunda a la vez. Ahora también el salmista nos muestra la acción que evidenciaba que él verdaderamente amaba la palabra de Dios. Dice,
Todo el día es ella mi meditación. El salmista se ve a sí mismo y se reconoce como alguien que todo el día meditaba en ella. Y más que darnos un modelo de cuánto tiempo debemos pasar, el salmista no está exagerando en mostrarnos la magnitud, la dependencia y el amor que tiene a las escrituras. El salmista al expresar esto no está diciendo que él pasaba las 24 horas sentado en su escritorio, sentado a la mesa con su rollo abierto y leyendo y no se despegaba para nada. No está diciendo eso. El salmista nos está mostrando cómo en cualquier momento del día la palabra de Dios le acompañaba en su mente. No dejaba de pensar, no dejaba de analizarla, no dejaba de cuestionarse a sí mismo qué es lo que Dios quería de él a través de ese texto que acababa de leer. Yo imagino al salmista estando por la mañana leyendo, meditando, y a mediodía estando haciendo otra cosa, pero aún pensando en su mente lo que acababa de leer en la mañana, aún cuestionando, aún diciendo qué significará esto, qué quiere Dios, qué implica este texto, esto que Dios quiere para mí. Me imagino que ya es de noche también y que el salmista sigue pensando, sigue meditándola. Y esto no en un sentido de afán de tengo que hacerlo, porque si no, mi vida va a ser vacía, mi vida va a ser de fracaso, o meditaba a tal magnitud porque fuera algo tan indescifrable la palabra de Dios. No es tanto el afán de meditar por eso, sino él meditaba en la palabra de Dios porque era tan perfecta, tan vasta, que en ella había encontrado plena satisfacción para que todo su día girara en torno a ella. Eso es lo que está diciendo el salmista. El entendimiento y la sabiduría se muestra como el resultado de amar la palabra de Dios. Y hermano, aquí le pregunto lo siguiente: ¿ama la palabra de Dios? Si usted pudiera expresar el amor que tiene a la palabra de Dios, ¿qué palabras usaría? Es más, vámonos más allá de las palabras. ¿Con qué acciones usted y yo podemos mostrar que amamos la palabra de Dios? Sería pertinente que el día de hoy nos preguntáramos esto y nos respondiéramos esto nosotros mismos. Porque hermano, podemos amarla, podemos expresar con palabras nuestro amor a la Biblia, a las Escrituras. Pero el salmista no quedó solamente en palabras. Él va a las acciones. Él va a las acciones, hermanos, para saber si amamos la palabra de Dios. Basta con que reflexionemos y pensemos cuánto de nuestro día son ellas nuestra meditación. ¿Cuánto de nuestro día son ellas mi meditación? También nos pasa, igual que el salmista, que podemos leer en la mañana una porción de las Escrituras y estamos a mediodía haciendo cualquier otra cosa en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros quehaceres diarios. Y estamos pensando y estamos meditando en lo mismo que leímos en la mañana. Nos pasa que nos vemos sorprendidos meditando, siendo acompañados en nuestra mente por la palabra de Dios. ¿Nos pasa eso en nuestro día? Un maestro del seminario nos decía en su clase que regurgitáramos la palabra de Dios. Se oye un poco grotesca la imagen, pero en esencia es lo mismo. Pero en esencia tiene razón, todo el día estar pensando, estar reflexionando, todo el día vernos acompañados por ella. Que en el momento cuando ya pensemos que ya le extrajimos todo el conocimiento, todo el contenido, toda la riqueza del texto, lo traigamos de nuevo a la memoria y por medio del Espíritu Santo, por medio de meditarla, sigamos adquiriendo aún más enseñanza, aún más bendiciones, aún más cosas de lo que Dios quiere para nosotros a partir de ese texto que estamos reflexionando y que hemos leído. De modo que ya sea el poco o el mucho tiempo que usted le dedique a su devocional, ya sea los pocos o muchos versículos que leyó en su palabra, todo el día, no dejemos de meditar, no dejemos de pensar cómo esto impacta mi vida, cómo esta palabra me lleva a ser más a lo que Dios quiere que sea, qué implica, qué quiere Dios de mí que haga en respuesta a lo que acabo de leer. Hermanos, amemos la palabra de Dios, meditemos en ella siempre, llevémosla a todos lados, si no en nuestras manos,
llevémosla guardada en nuestro corazón y con una mente cautivada, con una mente que solamente piensa en la palabra de Dios, que está llena de la palabra de Dios. Llevémosla de esa manera, amémosla de esa manera. Recuerda, hermano, que esta estrofa del Salmo 119 nos enseña que cuando amamos la palabra de Dios, meditando en ella siempre, tenemos entendimiento y sabiduría para vivir la vida. En el versículo 97, el entendimiento y la sabiduría se muestra como el resultado de amar la palabra de Dios, pero vamos al versículo 98 al 100. Porque vean que en esta sección el entendimiento y la sabiduría se muestran ser enseñado por la palabra de Dios. Vea cómo dice el salmista, cómo continúa. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Veamos ahora que el salmista reconoce que el entendimiento y la sabiduría que ha adquirido por meditar en su palabra es superior al entendimiento y la sabiduría de sus enemigos, es superior a la de sus maestros quienes le enseñaban y es superior a la de los ancianos, a la gente que generalmente son considerados como personas sabias por su larga experiencia, por su larga vida que ya han tenido. El salmista ha adquirido un entendimiento y sabiduría mayor a la del mundo porque la palabra de Dios le ha enseñado, porque la palabra de Dios le ha guiado. Y vea lo siguiente, hermano. La palabra de Dios enseña y guía nuestras vidas con principios eternos, con principios que nunca cambian, con principios que permanecen. Aún en las diferentes edades, aún en las diferentes épocas, aún en las diferentes circunstancias que pudiéramos vivir, los principios eternos de la Biblia permanecen. Y con ellos somos guiados, con ellos somos enseñados. Cuando el salmista habla de entendimiento, se está refiriendo a esta capacidad de comprensión de un asunto particular. Por ejemplo, es como si nos pusiéramos a deshebrar el quesillo o el queso Oaxaca. Deshebrarlo. Hermanas que iban con nosotros al hospital del niño y que nos poníamos a hacer las tortas y que había alguien que estaba deshebrando el queso. Eso es el entendimiento que da Dios por medio de la palabra. Es la capacidad de entender, de deshebrar todo asunto de la vida con el propósito de entenderlo, e incluso si en ocasiones no entendiéramos la situación o no entendiéramos las circunstancias, no quiere decir que no tengamos entendimiento. Simplemente Dios no quiere revelarnos así y ya, no pasa nada. Pero el entendimiento lo tenemos. La sabiduría que la palabra de Dios da, más allá de conocimientos profundos, es la aplicación de todo ese conocimiento y siempre, óigalo bien, en pro de agradar a Dios cada vez más. Veamos esto, hermano, porque mientras que el entendimiento y la sabiduría que el mundo dice tener y quiere ofrecer, no está a la altura de lo verdadero que solo en Dios podemos obtener. Y mientras que el entendimiento y la sabiduría que el mundo dice tener y ofrecer es para servirse y satisfacerse a uno mismo, el entendimiento y la sabiduría que da la palabra de Dios es para amar cada vez más a Dios y para amar cada vez al prójimo. El salmista en esos versículos no está mostrando soberbia, hermano. No está mostrando arrogancia ni menospreciando al otro. Solo nos enseña que el creyente que ama y medita en la palabra de Dios vive de acuerdo a una perspectiva divina y eterna. Ha encontrado sentido a su vida de manera real. Hay gente que ahorita estará buscando un sentido sentido a su vida en esas circunstancias de pandemia. Y lo estará buscando en todo, menos en Dios. La palabra de Dios nos da entendimiento y sabiduría para, valga la redundancia, para entender todo asunto de nuestra vida. Para tener ese sentido eterno, con una perspectiva divina de nuestra vida. Nosotros como cristianos ya no tenemos que andar buscando el sentido de la vida, el sentido de las circunstancias, porque sabemos que quien da sentido a nuestra vida es Cristo. En cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y si usted está buscando sentido a su vida, venga la palabra de Dios que da entendimiento y sabiduría verdadera.
superior a la del mundo. Ahora, continuando con nuestro texto de hoy, el salmista dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Y está reconociendo que quien le ha dado ese entendimiento y sabiduría superior ha sido Dios. Vea, es Dios utilizando su palabra para equiparnos. Es Dios utilizando su palabra para que seamos verdaderamente sabios. Por si pensábamos que este libro es algo mágico, místico, que funciona dejándolo a la puerta de mi casa abierta en el Salmo 23 y que ya toda mi casa va a ser bendecida, va a ser prosperada, va a ser sin problemas. Hermano, así no funciona. Estemos lejos de atribuirle un poder a la Biblia, en el sentido de algo como un amuleto, de algo fetichista, de algo que da suerte. Estemos lejos de darle ese poder a la Biblia. Porque, hermano, la palabra de Dios nos apunta a Dios. Es Dios dándose a conocer al hombre y es Dios utilizando su palabra para transformarnos, para dirigirnos, para cumplir el propósito que Él ha establecido para nuestra vida. Hermano, vea que aquí hay una mancuerna totalmente funcional y que es inseparable, Dios y su palabra. ¿Sabe? A veces caemos en el error de pensar, cuando escuchamos que Dios quiere darnos vidas de victorias, que Dios ofrece vida abundante, que Dios ofrece vidas de santidad, que Dios quiere que tu vida sea próspera, pensamos que todo esto se logra a partir de una euforia, de experiencias sobrenaturales, de experiencias llenas de emociones, con una insistencia intensa a Dios para que Él haga todo esto en nosotros, cuando a veces pensamos que solamente se trata de eso. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que el instrumento que Dios usa por excelencia para llevarnos a vivir vidas en victoria, para llevarnos a vivir vidas en santidad, para ayudarnos a crecer en nuestra experiencia de salvación, para ayudarnos a crecer en nuestro conocimiento de Dios, es la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra y lejos de ella, cualquier propósito que Dios ha establecido para nuestra vida se va a ver obstaculizado, se va a ver limitado, y no por Dios, sino por nuestra desobediencia, por nuestra falta de dependencia en la palabra de Dios. Y el entendimiento y la sabiduría que Dios da al amar y meditar su palabra es verdadera. Es Dios quien ha puesto todo lo que el hombre necesita saber acerca de Él en este libro. Él la inspira. Él la hace útil y relevante aún en nuestros días. Y aunque el mundo se afane, aunque el mundo se desgaste en menospreciar los mandamientos de Dios, en dar una y mil excusas para no leer ni siquiera creer en la palabra, como creyentes, hermanos, como sus hijos, debemos creer que con sus mandamientos, al meditarlos, al guardarlos, al obedecerlos, nos hacen ser verdaderamente y superiormente sabios. Es más, no solamente queda en mera creencia, sino que tú y yo podemos confirmar que cuando obedecemos y amamos la palabra de Dios, encontramos la verdadera sabiduría, vivimos de manera sabia, de una sabiduría verdadera y superior a la que el mundo ofrece. Y recuerde que esta estrofa del Salmo 119 nos enseña que cuando amamos la palabra de Dios, meditando en ella siempre, tenemos entendimiento y sabiduría para vivir. Y ahora llegamos al versículo 101 al 102. Y el entendimiento y la sabiduría en estos versículos se muestra en permanecer en la palabra de Dios. Ve el versículo. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Miremos los verbos que utiliza el salmista para ilustrarnos esta permanencia en la palabra. El salmista dice, de todo mal camino contuve mis pies. Y el siguiente versículo, el versículo 102, expresa también, no me aparté de tus juicios. Hermano, vea, son verbos, son acciones que ilustra que el salmista, en base a la sabiduría y el entendimiento que la palabra le dio, él se contuvo, él se apartó de toda esa maldad. Y esas acciones también nos muestran aún más el amor que tenía la palabra. Muestra más emociones del salmista, porque estos reflejan un esfuerzo significativo cuando se realiza.
Hermano, el contenerse se refiere a abstenerse, a reprimir. Y hermano, ¿contenerse es algo sencillo? ¿Reprimir algo es sencillo? No, cuesta trabajo. No es nada sencillo. Por ejemplo, si ahorita todos nosotros nos pusiéramos a dieta, pero a dieta en serio, no una dieta de esas de Herbalife, no esas dietas de Express que encontramos en Google, con todo respeto para los que las buscan y para los que tienen ese tipo de dietas, pero una dieta en serio. Fuimos con el nutriólogo más picudo, el más sabio, el más entrenado para hacernos bajar de peso, y nos da una dieta y nos quita golosinas, y nos quita refrescos, y nos quita panes, y nos quita todo lo sabroso de la vida. Y vamos a una reunión con nuestros amigos, y en esa reunión hay hamburguesas, hay pizza, hay refrescos, hay todo lo que nos prohibieron. Claro que va a haber una lucha. Si realmente estamos comprometidos con bajar de peso y conseguir la dieta, va a haber una lucha. No nos vamos a dejar ceder tan fácil. A menos, claro, que uno ahí en su mente se convence a sí mismo de, no pasa nada, no se va a dar cuenta, ya luego me recupero, hago más ejercicio el día siguiente. Hermano, el salmista se contenía, se contuvo. Había esa lucha, había esa presión entre seguir en la palabra de Dios o alejarse de ella. Claro que hay esta lucha, claro que hay esta presión de permanecer en la palabra de Dios, porque requiere esfuerzo de mi parte. La palabra de Dios da entendimiento, da sabiduría mostrada en permanecer en la palabra, pero este permanecer en la palabra no es consecuencia de que se haga de la noche a la mañana. No es que venga una fuerza externa de mí y de la noche a la mañana ya me contuve, ya me apartó, ya no implica un esfuerzo de mi parte. No, esta permanencia implica esfuerzo de mi parte, implica esa lucha, implica mi disposición para quedarme con ella. Y así es nuestra naturaleza. Por un lado queremos obedecer la verdad, pero por otro lado nuestros cuerpos, nuestros deseos a veces se inclinan más a lo malo. Y hay esta lucha, hay esta presión. El salmista no solamente se ve contenido del mal, sino también dice ahí, guardó su palabra. Guardar tiene que ver con atender, con cuidar, con atesorar algo. Hermano, guardamos lo que amamos. Guardamos lo que amamos. Y el salmista, al amar la palabra de Dios, al amar al Dios de la palabra, la atesoraba. Otra vez, no son verbos pasivos, no muestran un estado pasivo de la persona, sino muestra un estado activo. Alguien que está luchando, alguien que está esforzándose, alguien que está ocupándose en eso, en contenerse, en guardar, en apartarse del mal. El amor que el salmista tiene a la palabra de Dios lo había llevado a andar en fidelidad a Dios. Y más amor nos muestra el salmista por la palabra, porque se apartaba de lo que pudiera llevarlo a desagradar a Dios. El salmista da evidencias del amor que tiene su palabra, y a la vez estas evidencias hablan de cómo el entendimiento y la sabiduría que da la palabra de Dios se muestra en nuestras vidas. Hermanos, ¿cuánto de su palabra estamos guardando? ¿Cuánto de lo que meditamos en su palabra nos está llevando a contener nuestra vida del mal y a permanecer cerca de Dios? Vean lo que Santiago 1:21 nos dice, porque dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El apóstol Pedro dice algo similar en su primera carta, porque dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando consideramos estos textos, tenemos dos caras de la moneda, hermano. Vea esto. Una cara que nos indica que cuando nos contenemos del mal, nos ayuda para meditar y entender la palabra. Nos ayuda para amar más a Dios y a su palabra. Cuando nos contenemos del mal, cuando desechamos esta inmundicia, estos pecados, esta actitud de soberbia y recibimos con mansedumbre la palabra de Dios nos lleva a amarla, nos lleva a amar su palabra.
Hermano, no debiéramos esperar que la palabra nos hable cuando vamos a ella con una actitud pecaminosa, llena de maldad. Es más, su palabra no hará que quedemos en pie cuando tenemos esta actitud. Al contrario, y aquí es cuando entra la segunda cara de la moneda, o la otra cara de la moneda, porque ahora quedaremos al descubierto. Nos dejará expuestos, hermanos. Nos dirá a lo que debemos de renunciar y nos responsabiliza de obedecer a Dios para que permanezcamos en su palabra. Y aún viviendo en humildad, hermano, aún viniendo en humildad a la palabra de Dios, vamos a quedar expuestos. Y esa es la forma en que se muestra el entendimiento y la sabiduría que Dios da por medio de su palabra. Hermano, esta palabra me confronta, pero también me da entendimiento y sabiduría para que se hace notar en nosotros cuando nos contenemos de ir al mal, cuando la guardamos, cuando permanecemos cercanos a ella. Hermano, no nos movamos de aquí. Recuerde que el Salmo 119, esta estrofa nos enseña que cuando vamos la palabra de Dios, meditando en ella siempre tenemos entendimiento y sabiduría para vivir la vida. Y ahora vamos al versículo 103, al versículo 104, porque el entendimiento y la sabiduría se muestran deleitarse en la palabra de Dios. Vea cómo dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El salmista ha encontrado deleite en meditar la palabra de Dios. Mire cómo dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista está emocionado, el salmista está brincando de alegría, viéndose ricamente bendecido por la palabra. Ha encontrado dulzura. El salmista no es frío, no es insensible, está exclamando, está gritando que en ella él había encontrado verdadero deleite, el verdadero placer. Él no recurre a una alegoría, él no recurre a decir: tu palabra es como miel a mi boca. No, él está siendo realista. Él está diciendo que más que la miel, más que todo lo dulce que existe en el mundo, era lo que él había encontrado en amar y en meditar la palabra de Dios. Podemos ver en esa declaración del salmista que una verdadera satisfacción por la palabra de Dios. El salmista encontraba deleite en ella y solo en ella se deleitaba. Es tanta su delicia que él no veía el meditar, el guardarla, el contener sus pies del mal como una carga, no le era algo pesado. Su corazón, su mente, estos estaban llenos de la palabra de Dios. No había lugar para otra cosa. Ahora sí que todo esto no lo hacía por obligación, no lo hacía porque alguien más le decía, no lo hacía como mera disciplina o hábito. Él lo hacía por gusto. No era una tarea desgastante, era una dulce experiencia. Eso es lo que está diciendo el salmista. Nos está mostrando su dulce experiencia que tiene en meditar, en guardar. Nos está mostrando la delicia que él había encontrado solamente en la palabra de Dios. También dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Hermano, de manera notable, el salmista inicia esta estrofa expresando amor a la palabra de Dios. Y es contrastante este final porque el final acaba expresando que aborrece todo camino de mentira. El versículo 97 hablándonos de amor y el versículo 104 hablándonos de odio al mundo, de aborrecimiento. Esta estrofa inicia con amor a Dios, acaba con aborrecimiento al mundo y todo lo que en él pudiera tener y ofrecer. El salmista no falla en expresar y decir que en Dios y por medio de su palabra había encontrado inteligencia. No falla Salomón al decir lo siguiente en el libro de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es la inteligencia. Porque estos Esdras había adquirido al amar y a meditar porque estos Esdras había adquirido al amar y meditar en la palabra siempre. Es inteligente aquel que conoce al Dios santo, 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 y es sabio aquel que en base a conocerlo, en base a lo que él conoce por medio de la palabra de Dios, vive agradándole en todo, vive una vida llena de temor reverente ante él. Hermano, ¿nos deleitamos en su palabra? Hermano, ¿estamos seguros de que cada vez que vamos a la palabra de Dios estamos conociendo a Dios y dejando que todo ese conocimiento de quién es Él esté impactando nuestra vida, esté transformándola?
esté llevándola a vivir cada día para Él. Hermanos, alguien que ama su palabra, alguien que ha adquirido entendimiento y sabiduría, se deleita en su palabra. De modo que cuando tiene su cita con Dios, ese momento íntimo, privado con Dios, no le es carga pesada, no le es una tarea, sino una necesidad. Resulta una dulce experiencia también para nosotros. Y todo nuestro día gira en torno a Dios. Todo el día dura este deleite. Alguien que se deleita en la palabra de Dios no le pesa. Aún teniendo la naturaleza humana que se inclina al mal, la palabra de Dios, la meditación, el entendimiento, la sabiduría que Dios le ha dado a través de su palabra, domina y controla, gobierna sobre esta naturaleza. Hermano, recuerde que Esdras es a quien se le atribuye este salmo, pero el rey David también nos lo dice en otro salmo, Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Sabe, hermano, si nos cuesta trabajo el meditar en su palabra, si nos cuesta trabajo encontrarle sabor, gozo en obedecerle, el problema no está en su ley, el problema no está en la palabra. El problema radica en nosotros mismos. Porque en vez de tener una mente enfocada, llena de su palabra, está llena del mundo. Está llena de mis propios deseos. Está llena de lo que yo quiero. Entonces cuando vamos a la palabra de Dios, la vemos sin brillo, la vemos sin belleza, no la adquirimos sabor. No hay ese apetito espiritual. Es más, cuando se trata de vivir para Dios y vivir en santidad, si nos pesa el abstenernos, si nos pesa el contenernos del mal, el problema, vuelvo a decir, no está en Dios, no está en su palabra. El problema sigue estando en nosotros, en que no dejamos que Dios a través de su palabra moldee nuestros corazones, gobierne nuestra mente y rija nuestros deseos. Entonces hemos visto en toda esta estrofa que cuando amamos la palabra de Dios, meditando en ella siempre, tenemos entendimiento y sabiduría para vivir la vida. Y como conclusión, hermano, la palabra de Dios nos da entendimiento y sabiduría para vivir. La palabra de Dios da entendimiento y sabiduría para vivir. Y qué tan necesario, qué tan pertinente es que tú y yo vivamos con entendimiento y con sabiduría. Pero hermano, lejos de la palabra de Dios no podremos hacerlo. Recuerde que hemos dicho que hay una mancuerna altamente funcional y que son inseparables, Dios y su palabra. Dios a través de su palabra es Dios utilizando su palabra para cumplir el propósito que Él ha establecido para nuestras vidas. Él la va a utilizar. Y el desafío para nosotros el día de hoy es que amemos su palabra. ¿Cómo? Meditando en ella siempre. Dejando que el Señor nos enseñe para que a través de ella nos moldee, nos confeccione, nos perfeccione nuestra vida. Amamos la palabra de Dios cuando teniendo un ejemplar tan cerca de nosotros la leemos, la estudiamos, la creemos, la practicamos, hermano. La amamos cuando cada día tenemos nuestra cita más importante con ella, con Dios. La amamos cuando no dejamos de pensar en ella. La amamos cuando la enseñamos a otros. La amamos cuando confiamos en ella y es ella nuestra arma espiritual para defendernos ante nuestras tentaciones y enemigos. Hermano, yo le invito, ama la palabra de Dios. Que al amar la palabra de Dios, al meditar en ella, adquiramos sabiduría para ser enseñados, para permanecer y deleitarnos en su palabra. Y hermano, estamos en agosto, mes de la palabra de Dios. Ese es el énfasis que le hemos dado los bautistas y algunas otras denominaciones al mes de agosto, para reflexionar en la palabra de Dios. Pero hermano, no amemos la palabra de Dios solamente en agosto. No meditemos en ella solamente porque es agosto. No digamos, ya es agosto, hay que leer porque va a haber un concurso bíblico por ahí y hay que entrarle y hay que ganarle. No, hermano, ame la palabra de Dios siempre. Medite en ella siempre. Y verá
cómo Dios a través de ella le da entendimiento y sabiduría para vivir. Un entendimiento y una sabiduría superior a la que el mundo ofrece. Y va a ver, hermano, y de verdad, podemos confirmarlo. Cómo su palabra nos enseña, cómo su palabra nos ayuda a permanecer en ella, cómo su palabra nos hace tener deleite cada día de nuestra vida. Ame la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tener un ejemplar de ella en nuestras manos y poderla leer, poderla meditar, Señor, y poderla vivir. Gracias, Señor, porque es en ella una de las formas en las que tú te has revelado a nosotros. Nos has mostrado tu carácter, nos has mostrado tus planes y nos muestras, Señor, cuán pecadores somos, pero nos muestras también el gran amor que tú nos tienes, Señor. Nos muestras la solución a nuestros pecados, que es Cristo Jesús, tu Hijo. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes el día de hoy a amar tu palabra. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces qué abunda en nuestra mente. Si abunda más el mundo, si abunda más tu palabra. Pero ayúdanos a amar tu palabra, Padre. Ayúdanos a que toda nuestra vida gire en torno a ella. Que toda nuestra mente se encuentre cautiva, se encuentre llena de tu palabra cada día de nuestra vida, Señor. Y yo te pido que cada día tu palabra sea la que tú utilices para enseñarnos, para que permanezcamos en ti, para deleitarnos en tu palabra, Señor. Que cada día, Señor, todos nosotros como iglesia podamos estudiarla. Que cada día, Señor, como iglesia podamos deleitarnos en estudiar y meditar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes en los cambios que tengamos que hacer, en los compromisos que tengamos que hacer. Sé tú ayudándonos y ayudándonos y fortaleciéndonos, Padre, para cumplir cada uno de esos compromisos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que el día de hoy nos ha enseñado esto. Danos ese entendimiento y esa sabiduría para vivir esa vida que te agrade, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga.